Buen día para todos. Seguimos en Parashat Shemot, capítulo 2, versículo 16. El dirigente de Midian tenía 7 hijas. Dice Rashi, designa Cohen dirigente, que lo llaman aquí Cohen, el dirigente él era el dirigente de ellos, pero se había apartado de la idolatría y por eso ellos lo prescribieron del lugar en que habitaban. Quiere decir, él estaba alejado donde habitaban y aparte de eso, él era el Cohen, el sacerdote de ellos, el dirigente que los dirigía. Los dirigía y les decía cómo ellos tenían que hacer, cómo que ellos tenían que servir a esta idolatría y la otra idolatría y la otra idolatría. Aquí aparentemente ya antes, pero vamos a ver de todas maneras que no quiere decir de totalmente se había apartado de la idolatría todavía, hasta que no se convirtió en Parashat Yitro. Por aquí dice el dirigente de Midian, quién era Yitro. Yitro, que dijimos anteriormente que él se había, cuando el faraón dijo que había que matarlo, Bilam dijo hay que matarlo, agarró y se fugó, se fue, ¿bien? Yitro. Y después Moshe Rabenu llega aquí, y aquí, entonces dice el dirigente tenía siete hijas. Entonces, ellas vinieron y sacaron agua y llenaron las piletas para abrevar el rebaño de su padre, porque él no fue precisamente él mismo a, a- a abrevar el rebaño del mismo, porque como se había apartado de la idolatría, él fue lo que dice aquí Rashi, lo prescribieron del lugar, o sea, ya no puedes venir. Entonces él mandaba a las hijas de ellas. Dice las piletas, los canales de agua corriente que estaban hechos en el suelo. ¿Bien? Los pastores llegaron y las echaron, pero Moshe se levantó y las salvó y abrevó el rebaño. Las echaron debido al decreto de ostracismo que habían decretado sobre Yitro, sobre el papá de ellos, lo que dijimos anteriormente. Incluso que habían decretado sobre él, también incluso sobre sus hijas. Entonces dice, vino Moshe y las salvó. Ellas fueron a su padre Reuel, él mismo Yitro. Pasa que él tenía varios nombres, como trae en el tratado de Rashi, lo trae la parashá de Yitro, que se llamaba Yeter, se llamaba Reuel, se llamaba Yitro, fue después del que recibió la Torá. Es más conocido como Yitro, pero tenía varios nombres. Aquí lo llama Reuel. Y él les dijo, ¿por qué han venido hoy tan pronto? Ella le dijeron, un varón mitzri nos libró de manos de los pastores y también sacó agua para nosotros y abrevó el rebaño. Ella dijeron que un varón mitzri, un hombre egipcio. La pregunta es si fue que porque lo vieron como estaba vestido o porque él mismo dijo que él era mitzri, que él venía de egipcio y todo lo demás. De aquí dicen los sabios algo muy importante, que Yosef, que él nunca denegró de dónde él venía. Él siempre dijo, yo fui tomado de los hebreos, yo soy de los hebreos. Él siempre dijo que él era de los hebreos. Él nunca dijo que él pertenecía a otra, o era egipcio o qué sé yo, porque vivía ahí. Nunca. Él dijo que él siempre pertenecía a los hebreos. Gracias a eso, dicen los comentaristas, que gracias a eso él fue sepultado dentro de Israel. Pero aquí Moshe Rabenu, que lo tomaron como mitzri, como si fuera un egipcio y no como un hebreo, por lo tanto, todos sepultaron fuera de Israel. Así es una de las explicaciones que hice. Entonces Yitro le dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué han dejado a ese varón? Llámelo para que coma pan. ¿Por qué han dejado? Dice allí. Y Yitro se molestó con sus hijas porque habían reconocido que Moshe era de la simiente de Jacob, ya que las aguas habían subido a su encuentro como lo hicieron por Jacob. Dios envía bendición al mundo gracias al mérito de Jacob, como explícitamente indica en Bereshit 49:25, donde Jacob confirió a Yosef bendiciones de los cielos arriba y bendiciones del abismo que yace debajo. Frase que alude a una abundancia de bendiciones sin límite. Por su parte, las naciones del mundo también participan de esta abundancia gracias a la descendencia de Jacob. Como Dios mismo había declarado a Jacob, en ti se bendecirán toda la familia de la tierra y en tu descendencia. Ahora bien, Yitro percibió que el hecho de que las aguas, que son símbolo de abundancia y fertilidad, ascendieran hacia Moshe, constituía un indicio claro de que él era descendiente de Jacob. No fue que él vio, sino que sus hijas le contaron lo que había sucedido.
que las aguas también subieron hacia él, como también hablamos con referente a Rivka, también lo mismo, cuando le dio de tomar al siervo de Abraham, también las aguas subieron hacia ella. Eso es símbolo de abundancia y fertilidad. Y por eso él fue que él se dio cuenta que él era de la simiente de Jacob, para que coma pan. Al decir esto, Yitro en realidad quería decir, quizás él se case con una de ustedes. ¿Qué? ¿Por qué? Porque pan, o sea, comida, para una forma más tznua, no se habla normal, se habla de una forma más, obviamente, moderada, más chanua, no se dice en forma normal, ¿qué? Sino que se dice en forma de pan, y dice Rashi trae también lo que le dijo Yosef que le dijo a la mujer del Putifar. Yosef le dijo a la mujer del Putifar, no ha retenido nada de mí salvo el pan que comí. Y de ahí se está refiriendo a la esposa. Moshe consintió en quedarse con el varón, y ésta dio a Moshe a su hija Tzipora. Ella dio a luz un hijo, y él llamó su nombre Gershón, porque dijo, extranjero he sido en tierra extraña. Consintió, dice aquí Rashi, vamos a ver qué dice Rashi, tal como suena. Pero según una interpretación midrashika, en este término implica juramento. Según esto, Moshe juró a Yitro que no se iría de Midian sin su permiso. Por eso vemos más adelante que Moshe, antes de irse, le pidió permiso para irse. ¿Bien? Dice aquí de que en el sentido del juramento, ¿por qué interpreta esa expresión del sentido del juramento? Porque el flujo narrativo de los versículos parece implicar que Yitro solo estaba dispuesto a dar su hija como esposa a Moshe si éste accedía a quedarse. Pero si así fue, ¿qué obligaba a Moshe a cumplir esa condición? Después del matrimonio podía tomar la decisión de partir por esta razón. Al citar la interpretación midrashica, Rashi quiere enfatizar que Moshe no solo consintió a quedarse, sino que lo hizo aceptando el peso completo de la condición de Yitro que Yitro le imponía. Y esto solo era posible si se comprometía a hacerlo mediante un juramento. Y entonces los sabios también dicen de que dentro del juramento que estaba allí, Yitro le dijo que el primer hijo iba a ser para la boda Sara. Hasta tanto. Fíjate, por eso fue que dijimos que no del todo había dejado la boda Sara. ¿Por qué? Porque Yitro todavía no estaba seguro, no estaba seguro de quién era el Dios del mundo, todavía no estaba seguro. Pero él dijo eso, esa fue una de las condiciones. Y Moshe Rabbeinu aceptó. Ahora preguntan también por qué Moshe Rabbeinu aceptó, cómo es posible que acepte eso. Era que Moshe Rabbeinu vislumbró y sabía que Yitro a la final se iba a convertir. Entonces cuando dijo que cuando él se dijo, cuando Yitro se convierta, entonces va a ver que la idolatría es una tontería y no es nada, ¿sí? No sirve de nada. Por lo tanto, va a anular el juramento que él hizo. Entonces no sirve de nada. Por eso supuestamente él aceptó. Sabiendo obviamente otras cosas más a fondo de por qué precisamente Tzipora, por qué se casó con ella, por qué llegó donde Yitro, porque hay que saber todo ese montón de cosas también más a fondo, qué fue lo que sucedió. Pero eso para, para entender, ¿qué? Pero dicen allí que incluso que Moshe Rabbeinu sabía y todo lo que hizo y todo lo demás, con todo eso fue castigado. De que dice que su nieto Jonatán hacía idolatría con el ídolo de Mija. En verdad no era que hacía idolatría, simplemente que él adoraba mucho lo que es el dinero. Entonces, como al estar ahí con la idolatría, tenía bastante dinero y todo eso, recibía dinero, entonces supuestamente hacía el que supuestamente creía en ello. Pero en la época del rey David, que él lo vio y lo reconoció y sabía que era el nieto de Moshe Rabbeinu, lo hizo que regresara de Teshuvah. ¿Cómo hizo? Lo colocó como tesorero. ¿A ti te gusta la plata? Entonces lo colocó como tesorero para que estuviera en la parte de lo que es la santidad en vez de estar en la parte de la Sitra Achra. Y así él regresó a Teshuvah. Y sucedió durante esos muchos días que murió el rey de Mitzrayim, y los hijos de Israel gimieron por el trabajo y clamaron, y su quejido a causa del trabajo ascendió hasta Dios.
Dios escuchó su lamento y Dios recordó su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios vio a los hijos de Israel y Dios tomó conciencia. Vamos a entender qué fue lo que sucedió aquí. Y sucedió durante esos muchos días en los que Moshe habitaba en Miriam, murió el rey de Mitzrayim. Por lo tanto, Israel precisaba ya de la salvación. En ese entonces, Moshe pastaba, etc. Y por ello, la salvación llegó a través de él. Es por esta razón que estas dos secciones han sido justapuestas. Bien, aquí dice que Rashi quiere mostrar cuál es el nexo lógico que une estos versículos que hablan de la residencia de Moshe Rabenu en Midian con el versículo 3 en el cual introduce la revelación de la zarza de ardiente. Y el nexo lógico lo proporciona el versículo 2, 23, 25, los cuales hablan de la muerte del faraón, causa inmediata de la partida de Moshe de Mitzrayim, lo cual indicaba que ya había llegado el momento para la liberación del pueblo de Israel. Quiere decir de que todo el tiempo que bueno, ¿qué es lo que quiere decir de que murió el rey? Porque Moshe, dice aquí Rashi, fíjate, Rashi dice murió el rey de Mitzrayim, dice en realidad había sido aquejado de Tzarat, le había llegado la lepra, y para curarse solía degollar niños pequeños de Israel y bañarse en su sangre. ¿Qué tal? Eso es lo que le habían dicho sus necromantes y todo eso, la gente que él creía y todo eso que le dijeron que supuestamente esa era la solución. Y por lo tanto que él hacía, mataba 150 de día, 150 de noche y se bañaba en su sangre. Hasta tanto. El versículo quiere decir que clamaron a Dios por este nuevo decreto del faraón de degollar niños judíos y bañarse en su sangre. La Torah dice que murió en su sentido figurado, ya que como se indica en el Madribá, el individuo que aquejado en Tzara es considerado como muerto. Vimos cuatro personas en el tratado de Nedarim. La página 64 ahí habla de que hay 4 personas que son tomados como muertos incluso que estén vivos. Uno de ellos es el aquejado por Tzaraat, por la lepra, el otro el que es ciego, el que no tiene hijos y el que es pobre. Todos dependen de los demás. Este, también está el Rasha, la persona que es Rasha, también es como estar muerto en este mundo también, incluso que esté vivo. Pero aquí en este caso dice Rashi de que estaba aquejado de Tzaraat. Entonces quiere decir de que hasta ese momento todo lo que a ellos les pasaba, fíjate, a veces la persona puede estar en un punto que puede estar de esclavitud, puede estar haciendo cosas fuertes, pero se acostumbra a hacerlas. Como por ejemplo si la persona va al ejército, se pone a hacer cosas fuertes, cosas que no en la casa no haría. Se acostumbra a ello, ¿sí? Y por lo tanto no dice nada, se queda callado. Pero si las cosas pasan a un rango mucho más fuerte, más difícil, ya la persona empieza a quejarse. Y si es más difícil todavía más, eso ya depende incluso de vidas, de aquí en este caso de vida de los niños, es más todavía. Por eso dice que por debido del decreto, como dijimos aquí, con debido del decreto de que supuestamente murió el rey de Mitzrayim, pero no murió, fue que estaba quejado de Tzarat, y él decretó lo de matar a los hijos, fue cuando los hijos de Israel llegaron y gimieron por el trabajo y clamaron y su quejido a causa del trabajo ascendió hasta Dios. Anteriormente ellos se vieron normal, fíjate, estamos aquí, ¿qué se puede hacer? Por ahí hacían de repente tefilá Shem, bueno, se acostumbraron. Las tefilot no eran tan fuertes como para llegar a Shem. Había mucho, también hay que saber de que cuando hay bastante mecatregim, bastante acusantes, ángeles acusantes, las tefilot si no son fuertes no pueden llegar a ningún lado. Ellos toman las tefilot y se las toman para ellos. Pero a la hora que se quejaron ya fue dentro de ellos, o sea, el clamor se clamar, no es, el clamor es dentro de la persona, el corazón de la persona. Cuando llegaron a ese punto, ya ese punto ahí fue cuando la tefila llegó a Dios. Eso es lo que quiere decir de que cuando ellos hicieron eso, dice Dios escuchó su lamento. Mas antes no escuchó. Obviamente sabía lo que estaba sucediendo. No quiere decir de que las tefilot no llegaban a él. Por eso no la escuchó. Pero en este caso sí. Entonces, para salvarlos porque no tenían méritos, Dios recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
Y Dios vio a los hijos de Israel y Dios tomó conciencia. Dice Rashi, su pacto con Abraham, dice, su lamento dice su clamor. Su pacto con Abraham significa con Abraham. Ese pacto que hizo con Abraham y con Isaac y con Jacob. Y Dios tomó conciencia, esta frase significa que Dios puso su atención en ellos y no ocultó sus ojos de ellos. A veces cuando suceden cosas fuertes a la persona, eso se llama ocultar los ojos, que Dios oculta sus ojos sobre una persona. Ocultar los ojos de la persona quiere decir que le quita la ashgaha, la providencia divina, ¿sí? La shmirá, que Kadosh Baruj Hu cuida a cada persona. Quiere decir porque lo está mirando, eso quiere decir la mirada y no mirarlo. Ahora para terminar este capítulo 2 queremos explicar cómo Rashi me vi lo que dice Hazal, de que murió el rey de Mitzrayim, dice, no se murió en verdad, era que se había quejado de Charat. Ahora está escrito explícitamente que murió. Se ha escrito que murió. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo llegaron a decir de que en verdad no murió, sino que se aquejó de Charat? ¿Cómo estudiaron los sabios? ¿Cómo estudian los sabios las escrituras para saber en verdad en cuándo está hablando de que murió en verdad, no murió en verdad, para entender cada cosa? Entonces explican así. Dicen de que está escrito aquí de que murió el rey de Mitzrayim. Está escrito el rey Salomón dice que no hay shiltón, no hay, no hay gobierno de una persona en el día de su muerte, en el día de su lecho. Es decir, en el día que muere, él no gobierna, quiere decir no gobierna, que no se le coloca ese toar, ese título de rey o algo por el estilo, de donde se entiende, con referente con referente al rey David. El rey David, cuando va a morir, dice, se va a morir el rey, y se acercaron los días del rey David. No, se acercaron los días de David. No está escrito el rey David. Está escrito de David. Cuando ya iba a morir. Esto lo leímos la semana pasada. Se leyó en la Haftará. Como en la Torah se habló de los últimos días el último día de Jacob vino. En la Haftará se habló del último día que partió David. Entonces ahí dice que se acercan los días de David. Y no está escrito el rey de David. Y ahí se aprende que no hay gobierno en el día del hecho. No se coloca. Entonces aquí si dice que murió, entonces ¿por qué está escrito que murió el rey de Mitzrayim? Está escrito el título él, está escrito rey. Quiere decir, de ahí se sabe, y aprendieron los sabios, de que no murió en verdad. Porque si hubiera muerto no hubieran colocado rey. Hubieran dicho murió el faraón. O murió, ¿qué? Murió el faraón. Así hubiera colocado. Al colocar que murió el rey de Mitzrayim, quiere decir de que no murió realmente, porque le colocaron el título. Entonces de allí los sabios entendieron que no murió exactamente. Era que murió de una forma diferente. Como dice aquí, que la Torah dice que murió en un sentido figurado. ¿Okay? Entonces empezaron a ver. Hay 4 personas que son tomadas como muertos en este mundo. Entonces empezaron a ver la persona que no tiene hijos. Entonces el faraón tiene hijos, no tiene hijos, tiene hijos. Mire, hablamos sobre Batia, la hija del faraón. Después, ¿el faraón era pobre? Obviamente que no. Era el rey de Mitzrayim, obviamente que tenía dinero. Tercero, ¿era ciego? No, no era ciego. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió que fue aquejado con Sarat. Fue que tenía lepra, y al tener la lepra, fue tomado como muerto. Eso fue lo que sucedió. Así llegaron a la conclusión de que no había muerto y que se había quejado de Sarat. Que tengamos buen día.